Bien, eh, entonces vamos a analizar y a terminar toda esta parte de la descripción de los derechos humanos en relación a las características que deben de tener cada uno de ellos. Es muy importante, como les decía, tomar en cuenta lo que estamos ahorita analizando en este primer bloque, porque al momento que empecemos a analizar la Constitución, principalmente, revisar el marco constitucional de cada uno de estos derechos, revisar las fuentes internacionales, que también es muy interesante toda esta parte del derecho internacional de los derechos humanos, es verdaderamente un abismo de información y de preceptos que nosotros tenemos que entender, que tenemos que aplicar y que acuérdense que pues son obligatorios cuando México los ha ratificado. Y existe también, no sé si recuerdan, un punto muy importante que no se les olvide, que por ejemplo hay documentos como la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos que tienen para los países miembros de Naciones Unidas más que un cumplimiento coactivo, un cumplimiento moral. Entonces, el decálogo inicial de todas las naciones debe ser la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La vamos a ver, vamos a analizar, vamos a ver la época histórica en la cual se generó y hacer este paralelismo, insisto, de lo que está sucediendo en el marco jurídico internacional desde los grandes acontecimientos que podríamos señalar, pues la Segunda Guerra Mundial, la Revolución Francesa, etcétera, donde nos ha llegado una corriente muy interesante de los derechos humanos, hasta lo más novedoso, lo vamos a ver, los temas de inteligencia artificial y temas de cómo desarrollar las nuevas tecnologías, si las empresas tienen derechos humanos, en fin, los animales, eh, las generaciones que ahorita están hablando de cosas mucho más sofisticadas a nivel internacional, así como los diferentes sistemas de clasificación de los derechos humanos, ¿no? Está el sistema europeo, el sistema africano y el sistema interamericano. Ustedes saben que estamos dentro del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Entonces, hablar obviamente de lo que está haciendo el Instituto Interamericano, de lo que está haciendo la Corte, vamos a ver jurisprudencia internacional. Es bien importante cómo ustedes en un argumento no solamente se basen en la parte de, pues referencia, ya en la materia de argumentación jurídica comentamos, pero no solamente en referencia argumentativa, sino jurisprudencial, sino analizar pues todo lo que tenga que ver de doctrina, tratados internacionales, otras áreas que nos puedan dar luz en la interpretación y la argumentación, modelos argumentativos y por ende esta parte de la ubicación y aplicación de los criterios internacionales, sobre todo la jurisprudencia internacional. La verdad es que es muy interesante, es un tema que pocos utilizan y que es de gran valía, sobre todo para la resolución de los casos, donde hemos comentado que México principalmente se han basado en tribunales esencialmente de legalidad y tenemos que acabar con eso. Tenemos que acabar que no solamente son tribunales de aplicación de marco jurídico inclusive ya obsoleto, sino de un marco jurídico vanguardista que está armonizado con los derechos humanos y que, repito, si nosotros aprendemos y analizamos desde el artículo primero de la propia Constitución que nos habla de la aplicación de toda persona humana en la defensa de sus derechos humanos, abrimos un gran abismo, porque aquí, como nadie sabe el contexto general amplio, profundo de análisis, de reflexión, de argumentación, de modelos y demás, se tiene una idea muy vaga y muy simple de lo que son los derechos humanos y de su aplicación. Y sobre todo, acuérdense algo fundamental, es que nosotros debemos de buscar la tutela y la defensa y la protección de los derechos humanos. Esa es nuestra gran tarea. Vivimos contra un sistema opresor que necesitamos humanizar y que necesitamos enseñarles que todos, sin distinción alguna, merecemos el respeto por ser personas, en temas de dignidad, en temas de respeto, no discriminación, etcétera. Entonces, si mal no recuerdo,
creo que nos quedamos en la lámina número 22, si la memoria no me falla. Por ahí si me pueden confirmar, por favor. Según yo, nos quedamos en la 20, íbamos a empezar la 22. ¿Es correcto? Que habla de los derechos humanos, vimos toda la parte de las víctimas y demás, y vamos a entrar a sanciones, si mal no recuerdo, lámina 22. Por ahí si la pueden abrir, por favor, no sé si la tengan a la mano o si se alcanza a ver, también les estoy proyectando, si me confirman que se ve, por favor. Ay, sí, licenciado, sí se ve. Ok, gracias. Muy bien, entonces vamos a cerrar hoy esta parte para poder analizar ya dentro del marco constitucional, entendiendo o analizando la descripción de cada tema que obviamente la propia redacción constitucional no nos va a dar luz de todo lo que estamos viendo ahorita. Entonces, por eso es bien importante ver este bagaje primario de entendimiento para luego la aplicación adecuada de la norma jurídica. Entonces, por favor, Fer, ¿te podrá molestar si vemos la 22? Sí. Sanciones. La imposición de penas es exclusiva de la autoridad judicial. La autoridad administrativa solo podrá aplicar sanciones por las infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía que únicamente consistirán en multa o arresto hasta por 36 horas. Muy bien. Bueno, creo que en esta no hay mayor reflexión, simplemente la idea de que pues, podemos llegar a ser sancionados en caso de llevar a cabo alguna conducta ilícita, alguna conducta inadecuada, y pues entender también los límites de las sanciones de carácter administrativo, que pues bueno, creo que ahí no habría gran discusión al respecto. Seguimos, por favor, con la 23, Luisa, si fueras tan amable. Luisa, ¿si andas por ahí? Bueno, seguimos, Lourdes, por favor. Si andas por ahí, por favor, leemos la que sigue, la 23. Lourdes, no, tampoco. Lourdes, Luisa, Aquí estoy, licenciado, perdón, por es que se favor, me traba mi micrófono. adelante, por favor, gracias. Dice comunicaciones. En México está prohibido que la autoridad o los particulares inspeccionen, fiscalicen, registren, abran o violen la correspondencia o paquetes de otros, que se envíen por servicio postal, así como otro tipo de comunicaciones entre particulares. Solo la autoridad judicial, previa petición del Ministerio Público, puede autorizar la intervención de las comunicaciones privadas. Muy bien, muchas gracias. Aquí les haría una pregunta relacionada con otras materias que ya han llevado. ¿Qué pasaría, por ejemplo, tú misma, Lourdes, por favor, qué pasaría si se viola algún tipo de comunicación privada y se saca a la luz en aras de descubrir algún tipo de delito? Esto sucedió, por ejemplo, bueno, han sido muchos casos, pero han intervenido llamadas de personajes públicos, hay muchos ejemplos. El Gober Precioso, el caso, por ejemplo, de el propio Carlos Salinas, cuando estaba hablando de su hermano Raúl, que bueno, por ahí había tenido cierta responsabilidad en los actos ilícitos que se cometieron. El gobernador, inclusive de Querétaro, lo grabaron por ahí diciendo que no hablaran los medios de comunicación de que está sucediendo actos ilícitos porque eso afectaría políticamente al Estado. Ya hay muchos casos. Han intervenido de manera directa, que es el Centro de Inteligencia, inclusive, no sé si ustedes sepan, pero el CISEN, el Centro de Inteligencia a nivel nacional, pues nos tiene controlados y ya no digamos países más desarrollados como Estados Unidos, China, etcétera, pero el Centro de Inteligencia puede saber ahorita en este momento cómo nos llamamos, en dónde estamos, cuál es nuestro domicilio, a qué nos dedicamos, el uso de nuestro ordenador, celular, mensajes, absolutamente todo.
quieren saber algo de alguien, el CISEN se los da en 5 minutos y les da santo y seña de todo lo que hacemos de manera diaria. ¿Qué pasaría entonces en este tema de derechos humanos cuando se trataría a lo mejor de proteger otro derecho humano, como sería el de seguridad jurídica, para querer imputar algún tipo de sanción a algún personaje público en relación a lo que acabamos de leer? ¿Qué opinión te merece? ¿Qué no se Pues supone violan que la sí? privacidad, ¿no? Y, ¿Perdón? y tener alguna prueba de este modo, pues obviamente la prueba no se admite. Ok, sí, en principio, y es más, la Constitución lo señala, ¿no? Que cualquier prueba arrancada con violación a derechos humanos es nula. En teoría, pues así debemos de establecerlo, ¿no? Un tema recurrente que dices, bueno, pues sí, estás descubriendo que una persona eh, está hablando de un fraude, de un tema a lo mejor delicado a nivel seguridad nacional, etcétera. Pero, pues bueno, ¿y su derecho humano? ¿No? Y este derecho, no sé si recuerdan en argumentación jurídica, choca con otro que es el de seguridad jurídica y este de no confidencialidad. Entonces, bueno, armonizar estos derechos porque es interesante ya que lo empecemos de análisis y de estructura de cómo ir avanzando en este tipo de casos que los estamos viendo y los estamos eh, pues, revisando todos los días y que en tema de derechos humanos sabemos que hay una constante y permanente violación a estos derechos, ¿no? Bien, ¿algún comentario adicional? Seguimos entonces. Nos vamos a la 24 y por favor, Jacqueline, si fueras tan amable de irnos a la 24. Propiedad. Es la prerrogativa que tiene toda persona de usar, gozar, disfrutar y de disponer de sus bienes de acuerdo con la ley. Dicho derecho será protegido por el Estado, por lo que nadie podrá ser privado ni molestado en sus bienes, sino en virtud de un juicio que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento. Solo en caso de interés público y observando la debida indemnización, el Estado podrá restringir el derecho a usar, disfrutar y disponer de ella. Muy bien, muchas gracias. Creo que aquí pues también queda muy claro este derecho, la propiedad privada, sin embargo pues está condicionada, ¿no? En el caso, por ejemplo, de una expropiación, los amparos se sustentan normalmente en la parte de utilidad pública. Sí es cierto que el Estado puede restringirla, pero solamente que sea para causa de utilidad pública, y ahí es donde nosotros debemos de hacer valer nuestro derecho si es que el Estado solamente quiere generar de manera impositiva algún derecho que no está perfectamente justificado, que no está perfectamente delimitado. ¿Sí? Si hay algo, por favor, que quieran comentar o que nos detengamos, les pido me interrumpan. Seguimos entonces con el que sigue. Ethel, por favor, ¿podemos leer la 25? Derechos sexuales y reproductivos. Toda persona tiene derecho a que sea respetada su identidad de género y ejercer su sexualidad con plena libertad, seguridad y responsabilidad. Las personas tienen el derecho a decidir de manera libre e informada el número de hijos que deseen tener y el esparcimiento de los mismos. Muchas gracias. Esparciamiento. Ajá, ok. En este orden de ideas les hago también una reflexión. Ahí está el derecho reproductivo. Sin embargo, México está viviendo una explosión demográfica sumamente severa. Pregunta, si llegáramos al caso de China, estamos atentando contra dos bienes distintos, ¿no? Por un lado, pues la defensa al medio ambiente, los alimentos, los recursos naturales, la sobrepoblación humana, etcétera, y por otro lado, los derechos reproductivos. Se supone que una de las características importantes de los derechos humanos es la progresividad que ya habíamos comentado. ¿Cuál de estos deberíamos de aplicar?
en aras de poder generar algún tipo de solución sobre este tema. Prohibirles a las mujeres que ya no tengan más hijos por un tema democrático cuando se trata de normalmente las personas que son de escasos recursos y no tienen una cultura o educación de carácter sexual, o aplicamos lo que ha sucedido en China, en países que ya es imposible poder cohabitar en un esquema mundial en este crecimiento verdaderamente tremendo. Inclusive estaba platicando con algunos especialistas, se los dejo también como reflexión, este tema de la pandemia. Algunos expertos científicos, investigadores dicen que países tan desarrollados como China, Estados Unidos, Rusia, etcétera, generaron el virus en aras de que exista un exterminio de las personas que ya no se pueden mantener o que le cuesta dinero al Estado mantenerlos. Los adultos mayores, las personas enfermas, se requiere necesariamente un exterminio de la humanidad para poder quedarse, pues los jóvenes, ¿no? Que tienen un futuro por delante, la gente sana, la gente que pueda ser proactiva. Y algunos dicen que fue propiciado con ese fin un exterminio por la indebida sobrepoblación mundial, y que esto los países tomaron como que en cuenta una circunstancia biológica que pudiera ser como un exterminio, no como guerra, o a lo mejor un tipo de guerra biológica, ¿no? Algún tipo de exterminio de la humanidad. ¿Alguien quiere comentar sobre este aspecto? Que no, eso que usted comenta ya se lleva a cabo en México, o sea, bueno, no textual de que ya no pueden tener más hijos, pero por ejemplo, las mujeres indígenas cuando van así a los hospitales públicos a dar a luz, muchas han incluso creo que demandado al Estado mexicano indicando que se les ligaron las trompas en contra de su voluntad, que ni siquiera les preguntaron. Claro, y están en todo su derecho. Lo acabamos inclusive de leer ahorita, están en todo su derecho. Pero volvemos a lo mismo. Está este derecho, pero también se contrapone contra el otro. ¿Qué debemos de hacer en este sentido, no? ¿Por cuál nos vamos? ¿Por la decisión individual de que tengan hijos de manera permanente o de limitar ya ese derecho por salvaguardar otro, que es la garantía de sobrevivencia de la humanidad? Somos muchísimos ya en el planeta. ¿Qué hacemos? ¿No? Si lo vemos de manera individual, tienes razón. Si lo vemos de Pues manera sistemática, ¿qué hacer? Ujú. es que, o sea, quizás está correcto por lo mismo que usted menciona, ¿no? Que son personas que, pues, desgraciadamente no tienen como la educación sexual correcta y Ujú. mucho menos los recursos necesarios para darles una buena vida a sus hijos, porque, pues, incluso muchos terminan vendiendo chicles en la calle o lo que sea, ¿no? Porque, pues, necesitan para mantenerse. Ujú. Pero creo yo también que si se va a dar el caso, pues debería de haber una regulación en ese sentido, ¿no? O sea, porque pues hacerlo así nada más porque se me dio mi gana, pues la verdad es que no, si se va a hacer es pues parejo con todos y teniendo una regulación, no nada más como discriminando a ese sector vulnerable. Ujú. Sí, y me parece muy atinada tu opinión, y pensemos a lo mejor en alguna propuesta para generar algún marco jurídico al respecto, ¿no? Ustedes saben que nosotros como sociedad podemos también proponer leyes. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no alguna iniciativa, alguna reforma, algo que hablara sobre la protección o la garantía de los derechos en caso de estar en contienda los derechos reproductivos versus la defensa o la protección de la humanidad en cuanto a una explotación demográfica? Entonces, me parece buena la observación, que no se haga al vapor, pero yo creo que sí hay que entrarle al tema, ¿no? Porque si se fijan, gran parte de los derechos, pues todo mundo tiene derechos y tiene derechos, pues sí, pero no es nada más
vamos a verlos de manera independiente. Acuérdense que también otra característica que ya comentamos es que son interdependientes. Este derecho, ¿con cuáles más están relacionados? ¿Y cuál de estos debe prevalecer en una situación concreta? Creo que el catálogo de derechos, no sé si lo han visto, el catálogo de derechos humanos, pues da una amplitud impresionante para defenderlos, pero ojo, hay que revisar siempre el contexto general para visualizar cómo estamos protegiendo y garantizando más dentro de toda la armonía de los derechos humanos. Entonces, esa es la gran labor del estudioso de los derechos humanos. No verlo nunca de manera aislada, nunca verlo de manera aislada ni tampoco de manera independiente. Hay que buscar la progresividad y yo creo que sí deberemos, como dice Lourdes, sí debemos de tomar cartas en el asunto porque el crecimiento de la población es impresionante. Y ya no es un tema de posibilidades económicas para mantener una familia. Estamos hablando ya de la extinción de los recursos naturales, que hay otro por ahí de desarrollo sostenible sobre cuestiones de medio ambiente, que ustedes saben que el agua es finita, entonces se nos va a acabar y no la estamos cuidando. Y somos más. ¿Y qué estamos haciendo para cuidarlo? Nada. Pensemos también en las personas que de una u otra manera estamos cohabitando en este planeta y que pues tendríamos que buscar una vida digna en relación al cuidado de todo lo que hay alrededor y no lo estamos haciendo. O no, como les mencionaba, no estamos entendiendo de manera clara el espíritu general de los derechos humanos. Entonces creo que pues hay una gran tarea de nosotros, ¿no? De empezar a analizar este tipo de detalles en investigación, en promulgación de leyes, en foros, en pronunciamientos, en enseñanza, en educar a la sociedad. Hay mucha tarea que hacer al respecto. Diego, si nos hicieras favor de leer la 26. Diego. Bueno, creo que Diego por ahí anda con problemas. Nos regresamos, Fer, por favor. 26. Y Eric, es que no se ha activado mi... Gracias, Diego. Sí, adelante, por favor, 26. Sí, gracias. El Estado debe garantizar el derecho de las personas para acceder a la información pública. Perdón, Buscar y difundir libremente la información. ¿Mande? Perdón, sí, es que... ya, es que se me había ido. Ya, perdón. Perdón, si pudieras empezar otra vez, por favor. El Estado debe garantizar el derecho de las personas para acceder a la información pública, buscar, obtener y difundir libremente la información en cualquiera de sus manifestaciones, oral y escrita, medios electrónicos o informáticos. El acceso a la información constituye una herramienta esencial para hacer realidad el principio de transparencia en la gestión pública y mejorar la calidad de la democracia. Gracias. Pregunta, ¿visualizan la importancia de este derecho y la herramienta que tenemos nosotros al entender bien este derecho? A ver, Mónica, ¿visualizas la herramienta tan poderosa que tenemos en este derecho? Mónica, ¿no andas por ahí? Se me fue un poco. ¿Sí? ¿Me puede repetir? ¿Visualizas la importancia de este derecho, la herramienta tan poderosa que tendríamos si aplicáramos y entendiéramos bien este derecho? Pues yo creo que es uno de los más importantes porque finalmente al ser una sociedad y pues con todos los avances estamos en comunicación y pues a través de ella obtenemos la información. El problema yo creo es cómo podemos pues pedir que se nos cumpla este derecho, ¿no? Por decir, la información que tenemos nosotros como mexicanos, pues de solicitar la rendición de cuentas a las autoridades y muchas veces no sabemos cómo ejercer este derecho. Sí, y verdaderamente es una herramienta poderosísima.
nos quejamos, insisto, nos quejamos. Somos muy buenos para quejarnos sin hacer nada. Entonces, es que los políticos roban, es que el gobierno está mal, y es que los partidos hacen esto, y es que nos quejamos. Pero la pregunta es, bueno, ¿y qué estás haciendo para que esto cambie? El quejarnos, pues solamente va a ser entrar a la mayor, a la masa, ¿no? A la mayoría de la población de que pues, sí, las cosas están mal y ojalá llegue algún día que las cosas cambien. Pero si realmente ustedes están interesados por ustedes, por sus hijos, por sus nietos, por una sociedad diferente a la que estamos viviendo, este derecho es fundamental. Háganlo valer. Métanse a las plataformas de acceso a la información. Hay una plataforma nacional de transparencia. Métanse, regístrense, pidan información. Y la información les tiene que llegar y les tiene que llegar de manera veraz. Y así es como se han detectado muchas cosas que se han señalado y es más, hasta evidenciar tal vez lo que puede hacer la información pública con los hechos que realmente se están manejando. Por ejemplo, en el caso me acuerdo en la época de Vicente Fox, decía Fox, y al menos así era la información pública, de que pues en México todo el mundo, en materia de educación, todo el mundo tenía educación y todo el mundo sabía leer y escribir, y México, país de primer mundo. Y eso decía la información oficial. Cuando estamos viendo que no es así, entonces que nos contesten, que nos digan qué es lo que ellos están manejando como información pública y contrastarla. Normalmente deben de contestar porque los organismos defensores del acceso a la información, como a nivel federal, el INAIP, ¿no? El Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, y los organismos estatales también defensores de este derecho, las comisiones de transparencia y todo esto, todas las instituciones deben de tener un área de transparencia. En las empresas, por cuestión de gobierno corporativo y empresas socialmente responsables, también deben de tener un área de transparencia. Transparencia para saber quiénes, por ejemplo, es tan impactante, si ustedes se meten a páginas públicas, no sé, métanse a lo mejor a la página del Poder Ejecutivo Federal, de la Corte, investiguen cuánto gana un ministro de la Corte, cuánto gana el presidente de México, cuánto gana un gobernador, cuánto ganan los diputados y senadores, ¿no? ¿No les da coraje que ganen tanto y no hagan nada? Pregunten ustedes, oiga, yo quiero saber en qué se están gastando mi dinero, ¿tengo derecho a hacerlo? Sí. ¿Por qué se están gastando en una comida 30,000 pesos? Pues, ¿qué comieron? Que coman lo que se les dé la gana con su dinero, pero no con dinero público. No sé si eso no les dé coraje a ustedes, a mí sí. Entonces, son como los típicos empleados que el jefe nunca los revisa, ni nunca los checa, ni nunca les está pidiendo cuentas. Esa es la historia de nuestro país. Y si le hacemos al revés y los exhibimos y les exigimos, realmente los contratos que se dan, creen que sean verdaderamente transparentes, no se darán a los familiares de los políticos, no podríamos evidenciar actos de corrupción, no podríamos exigir que cambien las cosas en un sentido de estar hablando con un pueblo más ordenado, más culto, más informado. Y la triste realidad es que ahí está, pero es uno de los derechos que más podemos hacer. De lo que habíamos comentado en alguna ocasión, bueno, ¿y yo qué puedo hacer, no? Como estudiante de Derecho, como abogado, ¿qué puedo hacer contra todo lo que hay? Esta es una de las cosas que sí podemos hacer. Investiguen, pidan información. Y cosas así, tan elementales. Yo quiero saber cuánto gana un senador de la República y quiero saber en qué se está gastando el dinero y cuánto le está pagando a sus asesores y cuántas iniciativas ha hecho y cuántas asambleas ha estado presente y qué trabajo desarrollado de tal a tal. Y así, y sin tintes políticos, simplemente de carácter informativos. No sé si no les genere algo de conciencia o de ruido esto, pero la verdad es que es muy importante entender, vuelvo a lo mismo, que no vean esto como un decálogo, decir, ay, pues qué padre está todo, ¿no? Está bien bonito, tengo estos derechos. No, entiéndanlos, y el gran compromiso es hagámoslos valer con los medios y los mecanismos que tengamos. Vayamos a los tribunales, puede ser una opción, sí, vamos al juicio de amparo, vámonos hasta la Comisión Interamericana o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vámonos hasta allá, agotemos todos los recursos jurídicos, pero también agotemos todos los recursos
de democracia, como puede ser el ejercicio de la información, hagamos pronunciamientos públicos, tenemos la libertad de expresión. ¿Por qué no desde nuestras redes sociales, que es una herramienta que hace años no existía y que es una herramienta fundamental? ¿Por qué no desde nuestras redes sociales nos pronunciamos nosotros en un sentido de que la gente que nos sigue o la gente que nos escucha, y más ustedes como conocedores ya del derecho, ya no son niños, ya no son estudiantes, ya están a un paso, están a unos meses de tener una cédula profesional que los va a acreditar como licenciados en Derecho? Entonces son personas ya en este momento calificadas para emitir una opinión seria, profesional, concreta, objetiva, y pronunciarnos en ese sentido, ¿no? Eh, denostar aquello que esté mal, a lo mejor en un sentido diferente, premiar aquello que sí se está haciendo bien. No podríamos establecer que todo está mal y que nada funciona, por ser objetivos, así como están las cosas preocupantes, ¿no? En algunos temas también hay que decir, bueno, pues hemos avanzado en esto. Por ejemplo, en esta parte de la crisis, creo que también hemos aprendido muchas cosas. Le podemos sacar un lado positivo. Nos hemos vuelto a lo mejor más cuidadosos, nos hemos vuelto a lo mejor más organizados, más responsables. Simplemente vean ustedes el hecho de las conexiones que nos tienen a todos, pero sí súper puntuales. Aquí estamos empezando a la hora en punto y tenemos referencia y tenemos video, tenemos grabaciones, cuando a lo mejor en la clase era, ay, bueno, ahorita vengo y regreso, cuando ahorita estamos en una situación diferente, pero creo yo que nos ha hecho más responsables y más conscientes. El estudio es diferente, ustedes tienen que poner mucho de su parte para poder entender lo que estamos tratando de ayudarlos en su educación. Pero bueno, fíjense, todo lo que podemos sacar única y exclusivamente de este derecho que estamos comentando. ¿Alguna opinión? ¿Alguien quiere hacer algún comentario al respecto? ¿No? Bien. Entonces, nos seguimos con la 27. Fer, por favor, ¿podríamos continuar con la 27? Fernanda, ¿sí? ¿Andas por ahí, Fer? Ay. 27, por favor. Sí, aquí estoy, solo que mi compu se traba. Protección de datos. Toda persona tiene derecho a que el Estado proteja los datos que se refieren a su vida privada. Es la 27, sí, ok. Sí, la de protección de datos, ok. No te escucho, no sé si soy el único. Perdón. ¿Ya? Ok. Toda persona tiene derecho a que el Estado proteja los datos que se refieren a su vida privada y datos personales cuando se encuentren en posesión de particulares o de la autoridad. Tendrá derecho en todo momento a acceder a ellos y, en su caso, a rectificarlos, cancelarlos o disponer de cualquier información concerniente a ellos, otorgando su consentimiento para su tratamiento, transferencia y almacenamiento. Tiene derecho a solicitar el acceso, la rectificación, cancelación u oposición al uso de los datos personales en posesión de otras personas. Muy bien, muchas gracias. Están llevando ahorita propiedad industrial, ¿no? ¿Ya Sí. hablaron de los llamados derechos ARCO? No, aún no. Estamos como en los derechos morales y patrimoniales. Muy bien, van a entrar a los derechos ARCO. Aquí están. Este es el fundamento de los derechos ARCO. Entonces, seguramente su maestro les va a pedir que lean este artículo. Pero fíjense, aquí también, o sea, lo que voy es de que de cada contenido podemos sacar un montón de cosas. ¿Han oído hablar del derecho al olvido? ¿Alguien ha oído hablar del derecho al olvido? No, yo no. Ok. Este derecho es bien interesante.
Otra pregunta. ¿Alguna vez han buscado su nombre en internet? O sea, ¿se han googleado? ¿Han puesto su nombre completo y a ver qué aparece por allí? ¿Lo han hecho alguna vez? Ajá, aparece como Facebook. Ok. Bueno, un poco el contenido, se supone que ahí aparece cosas que están relacionadas con nosotros. Y chequen, porque muchas veces pueden ser cosas buenas o pueden ser cosas malas. Ha habido cosas por ahí que de repente alguien sube, algún chistoso, algún hacker, alguien que quiera dañar su imagen, y cuando alguien los quiera googlear, sobre todo para efectos de, vamos a suponer que quieren contratarlos en algún lado. Créanme que ahorita ya para contratarlos, revisan sus redes sociales, revisan qué suben, ¿no? Qué información suben y ven qué información hay en internet, tanto buena como mala. Y el derecho al olvido es un derecho que inclusive Google lo está manejando ya desde hace muchos años, donde yo puedo solicitar que cancelen la información no autorizada por mí cuando salga mi nombre en un buscador. Entonces, eso es importante, eso es una situación que desconocemos. Es una cuestión de reputación, de imagen. No, nadie puede utilizar mis datos personales afectando y tengo el derecho de solicitar su rectificación, que son, insisto, los llamados derechos ARCO, ¿no? Entonces, pues bueno, de aquí podemos sacar, insisto, un montón de cosas, pero para que vean lo práctico de lo que son los derechos humanos, no estamos hablando de cuestiones históricas, estamos hablando de realidad, estoy hablando de redes sociales, de información de ustedes. Cuando alguien quiere buscar quiénes son, normalmente es eso, búsquenlos en internet y van a ver qué sale. Si es Facebook, ¿qué están subiendo? Instagram o las redes sociales que tengan. O bien, a lo mejor ya por allí hay alguna otra publicación de algún video o existe alguna nota de algún periódico o existe eh, hay tribunales, por ejemplo, que publican datos de las partes, ahí pueden salir como actores o como demandados o como autorizados en el caso de un expediente. Entonces, no echen en saco roto, la verdad es que es bien importante y bien interesante este derecho. Repito, si hay algo que quieran interrumpirme, por favor, les pido que lo hagan. Mónica, seguimos, por favor, 28. Petición. Toda persona tiene derecho de hacer peticiones o solicitudes a las autoridades o a los servidores públicos, siempre que las mismas se formulen por escrito de manera pacífica y respetuosa. En materia política, solo quienes posean la ciudadanía mexicana podrán hacer uso de este derecho. Es obligación de la autoridad dar respuesta por escrito a dichas peticiones. Gracias. Pues bueno, creo que queda muy claro el derecho de petición, no nos vamos a entretener mucho con este. Simplemente que lo pueden ejercitar, háganlo, utilícenlo, vayan con una autoridad de manera respetuosa y pregúntenle y deberán de contestarles igual de manera respetuosa. La Constitución dice que en un plazo breve, sin embargo la Corte ya ha señalado que el plazo breve no puede exceder de 3 meses. Que a mí no se me hace muy breve 3 meses, pero bueno, por lo menos le puso por ahí un candado al respecto, ¿no? Entonces, derecho de petición. Luisa, no sé si sirve tu micrófono, si podemos leer la 29, por favor. Sí, licenciada. Estoy aquí con Moni, mejor ya lo leo de aquí. Muy bien, por favor. Ciudadanía. Todo hombre o mujer que tenga la nacionalidad mexicana y cumpla con los requisitos que la Constitución establece, tendrá el derecho a la ciudadanía mexicana. Las ciudadanas y ciudadanos mexicanos tienen el derecho de votar por el candidato o candidata que deseen que ocupe un cargo de elección popular. Asimismo, tienen el derecho de ser elegidos por el resto de la ciudadanía para ocupar cargos de esa naturaleza, o bien ser nombrados para otro tipo de empleos o comisiones como servidores públicos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la ley. Muchas gracias. ¿Recuerdan el caso de Jorge Castañeda? ¿Alguien ubica el caso de Jorge Castañeda que llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿No? ¿Nadie recuerda el caso de Jorge Castañeda? Bueno, Castañeda quiso ser presidente de México. Él fue secretario
de Relaciones Exteriores con Fox. Sin embargo, se fue del panismo y dijo, yo quiero ser presidente de México. Se postuló en base a este derecho que acabamos de leer, porque él quería ser presidente de México y no lo dejaron. No habían leyes secundarias que según avalaran un procedimiento para un candidato independiente. Y entonces, pues se fue a la apelación, no le dieron la razón, llegó hasta la corte, no le dieron la razón. Estaban diciendo que no le corresponde ese derecho, cuando aquí dice perfectamente que votar y ser votado, ¿no? Cargos de elección popular y todo eso. Bueno, como son muchos de los casos, se fue a la Comisión Interamericana y después la Comisión lo canalizó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pueden ver en la página de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso Castañeda contra el Estado mexicano. Y por supuesto, sancionando a México al final, la Corte emitió una resolución en la cual claramente establecía que se violaban los derechos de este señor para contender a ser presidente de México. Este ejemplo es muy claro de las violaciones permanentes a nuestros derechos humanos, nada más que pues no todo el mundo tiene la posibilidad de llegar hasta la Corte Interamericana a defender su derecho. Ese es el gran problema. Y acuérdense del principio de definitividad. Para llegar hasta la Corte necesito agotar todos los procedimientos de defensa internos y luego ya puedo llegar al Tribunal Internacional. Pero de ahí pues se hizo un marco, a lo mejor la herencia de Castañeda fue que se empezaran a generar desde el punto de vista legal, legislación secundaria, las candidaturas independientes. Entonces, vean la defensa de estos derechos. Inclusive, también me gustaría que ustedes hicieran un análisis de lo político versus a lo jurídico en aras del coto de poder. Para ser candidato independiente a gobernador, ¿saben cuántos votos, no votos, sino cuántos ciudadanos tendrían que ir al Instituto Electoral para decir que quieren que esa persona llegara a ser gobernador del estado? ¿Se imaginan cuántas? ¿Alguien quiere poner un número de cuántas personas solicitaba el Instituto Electoral para un registro de gobernador? Y que tenían que ir con su credencial para votar. Creo que era del 20%, ¿no? El padrón, algo así, no sé. No estoy Y seguro. más o menos en números, No, ni idea. Prox. Bueno, el Instituto Electoral, estoy hablando de Querétaro, no de Guanajuato. El Instituto Electoral de Querétaro, para el registro de gobernador del estado, pedía 30,000 ciudadanos que fueran con credencial de elector vigente a decir, yo quiero que fulano sea candidato independiente para gobernador. O sea, no sé si el mensaje está claro. ¿Realmente habrá candidaturas independientes? O tendré que inventar, como lo han hecho algunos partidos, que hasta los muertos votan, ¿no? Ya ahorita, por ejemplo, a las personas las asaltan y ya lo que quieren es su credencial de elector, ya ni siquiera les quitan dinero para decir, oye, está vigente, bueno, la voy a utilizar y voy a decir que tú estás de acuerdo conmigo. Hasta los muertos votan, ¿no? No sé si entendamos la circunstancia de todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Seamos críticos, seamos analíticos, seamos personas conscientes del contexto real de lo que está pasando y, repito, seamos objetivos con conocimiento. Ese es el gran reto, ¿no? Que seamos conscientes de lo que está sucediendo en el contexto de la defensa de nuestros derechos. Bien, seguimos entonces. Lourdes, ¿podemos continuar con la 30, por favor? Educación. Toda persona tiene derecho a recibir educación. En México, el nivel preescolar, primaria, secundaria y media superior serán gratuitos y laicos. Los padres o tutores de los menores tienen la obligación de hacer que sus hijos o pupilos acudan a recibir educación. Los particulares pueden impartir educación en todos sus tipos y modalidades, pero deberán cumplir con los requisitos establecidos en la Constitución y legislación. Ok, muy bien.
Gracias. Entonces, en este orden de ideas, el derecho a la educación, ya lo habíamos comentado también, es obligatorio. El Estado tiene, o sea, todas las personas tenemos derecho a recibirla y el Estado tiene obligación de brindarla. Entonces, por lo menos, ya le subieron la secundaria, antes era la educación primaria, pero por lo menos, educación primaria y media superior serán gratuitos y laicos. Tengo el derecho de exigir una educación. Tengo el derecho de que aunque no tenga la posibilidad de pagar una escuela privada, el Estado tiene que cumplir. Está ahí el derecho, allá ahí no hay para dónde hacerse. Que le estén dando prioridad a otras cosas, pues bueno, ya es un tema político y de violación tajante a lo que son la defensa de estos derechos, ¿no? De los derechos humanos. Muy bien. Jacqueline, ¿podemos seguir, por favor? Salud. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Si las personas hacen uso de los servicios de salud, tienen el derecho de obtener prestaciones oportunas, profesionales, idóneas y responsables. El Estado otorgará servicios de salud a través de la Federación, estados y municipios de acuerdo a lo establecido por la ley. Gracias. ¿No creen ustedes que es una burla esto a lo que está pasando en este momento con la pandemia en temas de salud? ¿No creen que es una burla realmente lo que está sucediendo? O sea, realmente el hecho de establecer una situación distinta política, creo que eso nos lleva a analizar realmente qué se está haciendo con esta vulneración a este derecho humano. Sí, Lourdes, por aquí veo que quieres comentar algo. ¿No? Lourdes, veo que tienes la mano levantada. ¿Ya? Ok, bueno. No, doctor, perdón, es que se trabó mi compu. Está bien. Ok, entonces, reflexión, nuevamente el derecho a la salud, un derecho sumamente polémico y un derecho importantísimo para poderse analizar. Ethel, ¿podemos ver la que sigue, por favor? Sí, vivienda. Toda persona tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. ¿Han visto las casas que está construyendo el Infonavit? Y las casas de cartón que tienen muchos ciudadanos. ¿No será una burla este derecho? ¿No les invita a reflexionar y decir qué está pasando? ¿Por qué viven? ¿Por qué estas personas que son las más necesitadas pareciera que no hay defensa de sus derechos humanos? ¿No? O sea, analicemos, verdaderamente reflexionemos, por favor. Diego, seguimos, por favor, 33. Derecho al agua. Perdón. Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico, en forma suficiente, salubre, aceptable y fácil de obtener. Ok, gracias. ¿Y qué pasa con las comunidades? Volvemos a lo mismo, que no tienen un sistema tan fácil de distribución del agua, ¿no? La Constitución entonces pareciera, y los derechos pareciera que son derechos como cartas de buenas intenciones. Por eso, el agua no es solamente para los ricos, el agua es para todos los ciudadanos. Y vemos que hay mucha gente que tiene que ir con cubetas caminando porque no hay drenaje, porque no existe tubería, porque son las personas más marginadas. Y vuelvo a lo mismo, son las más afectadas en su violación a derechos humanos. ¿Qué estamos haciendo para defender esos derechos? Por supuesto, la gente que vive en la ciudad, la gente que tiene un empleo y la gente que tiene dinero, pues nunca va a batallar de esto. Y bueno, los que estamos en una situación media, por llamar de alguna forma, pues hay que ser objetivos de lo que tenemos, de lo que no tenemos, pero hay gente que está peor, entonces tenemos que ser conscientes y tenemos que ser empáticos de lo que está pasando pues en el mundo en relación a esto. Ya no digamos otros países como África, ¿no? Me estoy refiriendo a México y en algunas como país, pero vámonos a países latinoamericanos, vámonos al continente africano y bueno, se asustarían de todo lo que está
pasando en este contexto. 34, Fer, por favor, si fueras tan amable. Alimentación. Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado tiene la obligación de garantizar este derecho. Gracias. ¿Ustedes creen que los internos en un reclusorio tengan garantizado este derecho? ¿Realmente No. lo creen? Y entonces, ¿qué está pasando? Vuelvo a lo mismo, ¿no? ¿Y cómo podemos hacer nosotros como para hacerlos valer o hacer como un cambio? Uno es el derecho a la información, que creo que ese es el fundamental. A lo mejor solicitar por escrito. Yo quiero saber qué le están dando de comer a los internos de tal lugar, ¿no? El Cerezo, el penal fulano, y la autoridad tiene que constar. Si está mintiendo, ahí está cayendo en un delito. Pero si es objetiva, que debería de serlo, deberá de dar la dieta y deberá saber qué le está dando. O hacer una inspección pública, de repente llegar y, oiga, como ciudadanos, estamos interesados en conocer cómo se está tratando a estas personas en temas de alimentación. Y es increíble, pero de veras, les dan puras porquerías, puras cosas inservibles, puras cosas echadas a perder. Viven peor que animales. Y aquí me puse el ejemplo de los penales porque está hablando de una alimentación nutritiva. No necesariamente tiene que ser una alimentación cara para ser nutritiva. ¿Me explico? El arroz, a lo mejor los frijoles, las tortillas, cosas así que no representaría mayor gasto, es nutritivo y pues tendrían por lo menos sana la gente y no con cosas que finalmente atenten contra otro problema que sería un tema de salud. Entonces, acudir y denunciar, hay denuncias públicas. Yo puedo hacer una denuncia pública para que vayan a hacer una inspección por parte de la Procuraduría de Derechos Humanos a un Cerezo o a un penal o a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o a algún organismo internacional, hacer una visita, pedirlo por escrito, hacer que nos informen como ciudadanía, meterme en la página de transparencia y ver realmente qué están haciendo, platicando con los internos y que el interno mismo, hablar con ellos y decirle, a ver, una cosa es lo que nos dice la autoridad y otra cosa es lo que tú estás viviendo. Ahora dime, por supuesto que también temas de seguridad, a lo mejor no nos van a decir porque pues, los golpean o están sujetos a tortura y muchas cosas que sabemos que se dan en este tipo de lugares, pero un poco la conciencia sería a lo mejor hasta hablar con los familiares de los internos. Hay un maestro en el ITAM que maneja este tipo de casos y de visitas que va con sus alumnos a los reclusorios y platica con los familiares de las víctimas, ni siquiera con los internos, sino con familiares de las víctimas, de los victimarios, con internos y demás. Y es otra realidad. Y el familiar dice, no es cierto, mire, lo golpean y le hacen esto y no puede hablar por esto y les dan puras porquerías y no tienen asepsia y no tienen un lugar donde asearse. Y estoy hablando en condiciones mínimas de supervivencia, mínimas. Entonces creo que por ahí podemos empezar, conociendo el problema, teniendo la información, solicitando la información, revisando con la gente que se ha victimizado y que procuremos tener la información y pronunciarnos desde nuestras redes sociales, hacer un documento a la autoridad, pedir que los organismos, para eso se les pagan, los organismos defensores de los derechos humanos. En Guanajuato es la Procuraduría de Defensa de los Derechos Humanos. En otros estados se llama comisión o defensorías o lo que sea, y para efectos de la protección a nivel federal está la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Simplemente con hacer una denuncia, bastaría con una inspección por parte de la autoridad, que vayan y revisen de manera sorpresiva, que así era como normalmente lo hacíamos en los centros de derechos humanos, acudir un día por sorpresa, llegar y no avisarles, obviamente, llegar y, oigan, venimos a entrar, ¿quiénes son? No, pues del derecho humano. ¡Pum! Todo el mundo se ponía como loco tratando de arreglar las cosas, pero es, a ver, inmediatamente voy a una habitación, voy a una celda, voy a la cocina. Y curiosamente encontrábamos cosas que no reportaba la autoridad, ¿no? Entonces, creo yo que es eso, denunciar ante los organismos defensores,
acudir con las ONGs, que hay muchas al respecto, crear, inclusive, les sugiero, los invito, creen una ONG, estaría muy padre, que ustedes puedan tener recursos públicos para poder llevar a cabo este tipo de foros de conciencia, de educación, de respeto, de análisis de derechos humanos y actuar y ser críticos de la autoridad para que cumpla su trabajo, estar detrás de los organismos defensores y la parte de transparencia se me hace, insisto, fabuloso y exhibirla. No estamos haciendo nada incorrecto. Me está diciendo que les da de comer, que no tiene presupuesto para darles más que puras, no sé, estoy hablando en voz alta, ¿no? Pero que de lo más barato y aparte con una higiene deplorable. Pues es un poco, volvemos a lo mismo, independientemente que sean personas que la sociedad considere como escoria, porque pues es ahí donde están todos, según el criterio social, los delincuentes y los maleantes y los asesinos y los corruptos, y bueno, son personas, ¿no? Entonces, volvemos al mismo tema. Esa es la parte de la creatividad, de poder avanzar. Y repito, independientemente del área a la cual ustedes se quieren dedicar, que tomen como base los derechos humanos para todo, para cualquier cosa. Si son defensores de derechos humanos, insisto, la creación de una ONG o la estructura de un movimiento defensor de los derechos humanos, de víctimas, un movimiento en favor de la mujer, un movimiento que se puedan pronunciar. Lo primero son sus redes sociales, lo segundo es publicar artículos, escriban, les sugiero que escriban. Hay muchos lugares donde se pueden mandar artículos, en el periódico, artículos en revistas, artículos. Hay muchos lugares donde se pueden publicar. Con eso ya estamos haciendo algo, ¿no? Dar a conocer un tema, que la autoridad se entere de las anomalías que están sucediendo y poder, sobre todo, ser empáticos, como les decía, de las personas que desgraciadamente son las que más necesitan de esto. Las más abandonadas, las que no tienen recursos económicos, que no tienen dinero para pagar abogados, que no tienen forma de defenderse y que no tienen conocimiento, ellos no saben si lo que le están diciendo es correcto o no. Entonces vivimos en un sistema netamente inquisitivo. Entonces, ese es parte de lo que quisiera dejarles como chip para que vayamos haciendo cosas que nos permitan entender pues todo este contexto, ¿no? Hay un programa en el Instituto de Investigación en Derechos Humanos sobre sensibilización en derechos humanos. Y este punto es, no es lo mismo enseñarles derechos humanos digo ahorita porque no se puede, pero por ejemplo ir a un asilo, lo que se ha hecho un poco por parte de la universidad, ¿no? De ir y ir con los niños en una casa hogar, pero a lo mejor irse a sentar una tarde con un adulto mayor en un lugar donde, no sé si ustedes saben, pero México es el país que está reprobado en su mayoría por maltrato a adultos mayores. Golpean a los adultos mayores en los asilos y más cuando la gente los abandona y cuando los hijos no se hacen cargo y cuando tienen alguna enfermedad. Se asustarían de todo lo que hay al respecto. Pues vayamos a platicar con un abuelito, vayamos a leerles un cuento, a llevarles a lo mejor un pastel un día. Ustedes dirán, bueno, pues con eso ¿qué gano? Estoy ayudando a una persona del mundo de millones de personas que existen en el planeta, pero por lo menos una, en un ratito le cambiaron su entorno. 10 minutos, media hora, una hora, lo que sea, les cambiaron su entorno, su vida, y a lo mejor les arrancaron una sonrisa por un momento. Pues esas son de las cosas que valen la pena, ¿no? De decir, estoy actuando y soy congruente con lo que estoy aprendiendo y lo que estoy estudiando. Soy congruente con, ¿no? Entonces, formas hay muchas, pero se necesita tener vocación, voluntad, interés, ganas, enamorarse de los derechos humanos, entenderlos. La gente no los entiende, harían mucho bien explicando esto que estamos haciendo ahorita, explicando que no solamente son cartas a Santa Claus, tienes derecho y derecho y derecho y derecho, sí, pero a ver, vamos a verlos en su conjunto y vamos a ver qué está sucediendo. El Estado va a decir, no, pues es que no tengo dinero, pues ese es tu problema. Entonces se eliminan las cárceles.
Hay programas donde se hablaba de que, por ejemplo, ya no es necesario la cárcel como un mecanismo de sanción, que hagan trabajos en favor de la comunidad, que no todo sea cárcel, que busquemos esquemas de arraigos en su domicilio, otros esquemas, no necesariamente todo tiene que ser cárcel, ¿no? Doctor, Sí. ¿pero qué no se supone que por eso nuestro Código Penal para el Estado contempla el trabajo en favor de la comunidad? Y se supone que se ponen como esas penas dependiendo del delito que haya cometido el imputado, ¿no? Ujú. Sí, sí, y Porque ahí está pues el no derecho. de poner a un homicida a hacer servicio a la comunidad. Sí, bueno, que a lo mejor esa persona también tiene derecho a ser escuchado y no ser tachado como un homicida, porque pues quizá pudo haber matado a su esposo porque le fue infiel en el lecho conyugal. Entonces, bueno, pues es homicida, sí, pero bueno, ¿qué causa lo motivó y si realmente lo vamos a tachar como tal? Pero sí, entiendo, hacer una clasificación y hacer un análisis de que realmente esos trabajos en favor de la comunidad sean para los mejores perfiles, una vez analizado la circunstancia de por qué está privado de su libertad, ¿no? Eso sí me parece bien. La cosa sería que hagan valer ese derecho y que haya alguien quien les ayude a alzar la voz y decir, mira, esta persona que está abandonada desde no sé cuántos años, hazle caso, atiéndelo, dale este privilegio, promover, pedir que lo hagan. Cuando muchos de estos son asuntos abandonados, empolvados, porque pues es de la gente que, insisto, no le interesa a nadie, ¿no? De la gente más humilde, la gente que no tiene recursos, la gente que, en fin, o sea, les puedo hablar de muchas, muchas, muchas historias así, de muchos mexicanos y mexicanas que están pasando por una etapa de vulneración de derechos humanos de manera impresionante, peor que animales. Hagamos valer todo esto, ¿no? Busquemos a alguien a quien ayudar, busquemos a alguien, eh, eh, pues cambiarle su entorno, su contexto. Yo siempre he dicho, en esta vida aquí estamos para algo, ¿no? No llegamos nada más como de paso. Necesitamos decir, llegué a esta vida y dejé algo, que alguien te recuerde por algo, ¿no? Ya sea por bueno, por malo, por corrupto, por lo que sea, pero que digan, no pasó desapercibido. Y una de las formas de no pasar desapercibido, que es la trascendencia, es, por lo menos si ustedes ayudan a una persona y la sacan de la cárcel, o le ayudaron en su contexto, o fueron a verlo, o ya ayudaron a defender sus derechos en cualquiera de sus enfoques, créanme que el día que ustedes fallecen,
Perritos en